Soy yo, Torres Guaranda. Es que cuando yo ingresé usted estaba diciendo para que se conecten. Ya le escuché eso. Ah, ya, ya, ya. A ver, presente. Listo, bueno. En Gracias. todo caso, así creo que vamos a agilitar esto de la asistencia. Conforme van entrando, pues yo ya voy viendo quién se va conectando y ya máximo 10:15 empezamos, ¿ya? Para no tomarnos más tiempo tomando la lista. Entonces se conectan, yo ya veo quiénes están y solo mencionaré los que no están, por si acaso se me estén pasando, me dicen, no, aquí estoy, eh, el que yo esté pensando que está ausente, ¿no? O si alguno tiene algún problema, me lo hace saber en ese momento, para no estar después poniendo presente en la lista. Bueno, chicos, quería avisarles pues que dentro de los deberes la tarea pequeñita que les mandé a hacer la semana pasada, veo que hicieron su mayor esfuerzo. Sin embargo, por ahí unos que otros me enviaron algo que no había solicitado. La asignación consistía en hacer un gráfico del ciclo evolutivo generalizado de los ascáridos. Entonces, quiero que tengan muy claro que los ascáridos son un grupo dentro de los nemátodos, que son los parásitos tubulares que comenzamos a estudiar. Entonces, por ahí de pronto se confundieron, no leyeron bien la palabra ascáridos, porque esos son los primeros que estamos estudiando dentro de los nemátodos. Entonces, algunos hicieron ciclo evolutivo, por ejemplo, de los gusanos planos, de los céstodos, de las tenias, pero esos todavía no hemos visto. Entonces, no solo por los que tuvieron esa pequeña confusión, no, sino por el hecho de que necesito que todos tengan claro esto que es muy importante saber o estudiar dentro del tema de parásitos, es el ciclo evolutivo de ellos, porque solo así vamos a entender bien cómo es que la enfermedad en el animal sucede, ¿no? Cuáles son los hospedadores del parásito, cómo ingresa la fase infectante al animal, en qué momento se desarrolla, en dónde, y obviamente por la localización, cuáles son los daños que puede causar en ese organismo. Entonces, esa parte es sobre todo la más, la primordial, tenerla claro de todos los parásitos que vayamos estudiando, porque como se dan cuenta, comprende muchos factores, ¿no? Hospedadores, fases infectantes, eh, tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, debido a eso, prefiero no seguir hoy día con la otra clase teórica que tenía preparada, que es otro grupo dentro de los nemátodos, porque estos que vamos a ver a continuación son algunos grupos. Dentro de su sílabus están alrededor de 5 o 6 grupos. Entonces, yo necesito que los primeros, los ascáridos, que son unos de los más importantes, los tengamos bien, bien claro para poder continuar con el resto de parásitos. Entonces, no solo, como repito, no solo por la pequeña confusión que hubo por ahí, porque sé que hicieron su mayor esfuerzo, sino para reforzar Uy, creo que no había estado grabando. Bueno, entonces, como les decía, para reforzar acerca del ciclo evolutivo de los ascáridos, que son el primer grupo de nemátodos que estamos viendo, antes de continuar con otros más, vamos a hacer una pequeña tarea hoy, es decir, nuestra clase teórica de hoy se va a convertir en nuestro taller, ¿no? Y mañana ya continuaremos con la clase teórica que tenía prevista para hoy día. Y esto para no saltarme, ¿no?
no ir hacia uno mientras otro no está claro. O sea, hacia otro tema mientras el primero no está del todo claro. Entonces, ¿se acuerdan que en la teoría de los ascáridos mencionamos el ciclo evolutivo de manera generalizada? Pero dependiendo de cada parásito dentro de ese grupo, hay ciertas diferencias. En cuanto a las fases infectantes, algunos tienen su fase infectante en larva 2, otros en larva 3, varían también de hospedadores. Entonces, como se hicieron alrededor de 7 grupos, si no me equivoco, si me corrige de pronto la señorita Miller, creo que se hicieron 7 grupos la primera vez de trabajo en los talleres. Entonces voy a escribir ahorita en el chat, cada uno ya debe saber a qué subgrupo pertenece, ¿no? Y van a hacer en 1 hora y media o 1 hora que les dé, porque eso rápidamente ustedes acuden a una página fiable de internet o de algún libro que tengan, y por grupo o por subgrupo, mejor dicho, van a buscar el parásito específico que les voy a anotar aquí en el chat. Es decir, cada grupo va a hacer el ciclo evolutivo de un parásito, del parásito que le asigne, ¿ya? Porque al final, cuando nos reunamos de nuevo en 1 hora, estaría bien. Es algo sencillo, o sea, busquen en internet o en algún libro directo, ciclo biológico o como quieran llamarlo también ciclo evolutivo del parásito tal, ¿no? Entonces, ese gráfico necesito que lo proyecten ya cuando estemos de vuelta en 1 hora y un integrante de cada subgrupo pues lo proyecte en la pantalla y lo analice, ¿ya? O si todos los grupos, todos los integrantes de ese grupo quieren intervenir, está bien. La cuestión es que participemos, ¿no? Y entendamos bien el ciclo evolutivo de cada uno de ellos. Entonces, al final nos vamos a dar cuenta que todos coinciden, que todos son muy parecidos entre sí, pero hay ciertas diferencias y eso es lo que quiero que nos demos cuenta, pero trabajando en conjunto. Díganme. Disculpe que la interrumpa, es que me pasó un inconveniente. Yo tengo un sobrino medio travieso, entonces no me llegaban los mensajes y yo como que ni siquiera me llega ningún mensaje y ha sido que me desconectó el router, desconectó todo. Ya, ya no se preocupe, ya le pongo Alvarado. Está bien, Muchas gracias. de nada. Doctora, Entonces, doctora, disculpe, dígame, ¿ya tomó lista? Es que recién me puede conectar. dígame su apellido. Y casa Molina. Ya. Bueno, no tomé lista Gracias. precisamente, pero ahora voy a optar porque conforme van agregándose o uniéndose a la reunión, me voy dando cuenta de ya quienes están conectados para ganar tiempo. Y ya a las 10:15 solo voy a mencionar los que están aparentemente ausentes para que si es que en ese momento ya llegaron a conectarse, por favor me avisen con tiempo, ¿ya? Para ponerles presentes, ¿no? Pero hasta eso ya voy adelantando y viendo quiénes están. Bueno, continuando con lo que les Doctora, estaba ¿podría diciendo, repetir un ratito las... la asignación. Verán, en el chat, en este momento, le voy a anotar, mejor dicho, ya se los envío, espérenme un ratito. Ya. Miren, ahí en el chat escribí subgrupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque me parece que la primera vez que hicimos un taller, se armaron alrededor de 7 grupos, ¿sí?
Entonces, por favor, les voy a pedir que cada uno de ustedes ya sepan o tengan más o menos claro de a qué subgrupo van a pertenecer. Y cada uno de los grupos va a ir a internet, a una página fiable o a algún libro, si tienen también de parasitología, y van directamente a buscar el ciclo evolutivo o como quieran llamarlo también, ciclo biológico de ese parásito que le estoy asignando. Solo el subgrupo 1 tiene 2 parásitos, pero es que son muy similares. Ahí nada más cambia es el hospedador. Si le da el tiempo, que le voy a dar para esto 1 hora, haga los 2. Y si no alcanza a hacer los 2, al subgrupo 1, bueno, le voy a pedir que haga uno de los 2. Pero si le da el tiempo, haga los 2. Y si no, pues ya, 1 para ser equitativa. En todo caso, al final, en 1 hora, nos reuniremos nuevamente para que cada subgrupo proyecte en la pantalla el gráfico del ciclo evolutivo del parásito que le haya tocado y dé una pequeña explicación sobre eso, ¿ya? Pueden todos los integrantes participar o elegir uno de ellos, eso no hay problema. Lo que quiero es que nos demos cuenta, un ratito, lo que quiero es que nos demos cuenta si hay diferencias entre cada uno de estos ciclos evolutivos, pese a que son del mismo grupo, todos son ascarios, están dentro del grupo grande de los nemátodos, pero hay diferencias entre ellos y eso es lo que quiero que nos percatemos ahora que todos nos volvamos a reunir con nuestra información. ¿Me decía? ¿Hay que hacer el dibujo así como la vez pasada o solo como dice, compartir una imagen que encontremos? Sí, solo una imagen que esté bien clara. Ya no le voy a pedir que dibuje, pero que sí busque información que se entienda, que ustedes también leyéndola la puedan entender y por eso les voy a pedir que la expliquen, ¿no? No es nada difícil, solo que necesito que se asegure bien que es el ciclo evolutivo del parásito que le estoy pidiendo para que tengamos datos más certeros, ¿no? En cuanto a lo que le mencioné, hospedadores, tiempo de desarrollo, fases infectantes, cómo se da el ciclo, ¿no? Si es fuera y dentro del hospedador, porque algunos de estos parásitos también requieren hospedadores de transporte. Acuérdese, algunos de ellos, por ejemplo, se hospedan en las ratas, en los ratones, y ahí no causan daño, pero cuando ya el gato o el felino silvestre se come un ratón, en él va a causarse el desarrollo del parásito, ¿no? Entonces, cada uno de estos parásitos tienen algo de diferente y a la vez mucho en común. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos, ¿ya? Creo que es más que suficiente 1 hora. Lo que les decía es que hoy día pues va a ser de este modo nuestra clase de taller y mañana seguiremos con la teoría con respecto al otro grupo a varios grupos de nemátodos, porque veremos más de uno, ¿no? Pero este de aquí precisamente es uno de los más grandes, entonces necesito que estemos más claros con este. ¿Alguna pregunta? Ok, un segundito, deje que mi compañera me ayude compartiendo la pantalla. Listo. Por favor, el resto también atentos, ¿ya? Sí, gracias. Sí. Ok, buenas tardes. Somos el grupo número 1. Estamos conformados por los compañeros Íñiguez, Chuchuca, Paredes, Rodríguez, Carranza, Santana, Miller y Franco. Tenemos 2 temas que son, el primero es el Ascaris lumbricoides y el segundo el Ascaris sun. Si me ayudan con la siguiente diapositiva.
Ok, tenemos acá el Ascaris lumbricoides. Tenemos que este es el nemátodo intestinal de mayor tamaño, que llega a medir de 15 a 30 centímetros de longitud, obviamente dependiendo si es un macho o una hembra. Se expulsan mediante la materia fecal y su ciclo continúa de la siguiente manera. Los huevos se embrionan en el suelo, son infectantes por vía oral y al llegar al intestino delgado se liberan sus larvas, las cuales migran a los pulmones por medio de la sangre. Posteriormente pasan a la vía digestiva, más específicamente al intestino delgado, en donde los adultos se desarrollan y el ciclo, bueno, se repite. El siguiente, por favor. Ahora tenemos acá el Ascarisum. Su ciclo es directo, disculpen por mi perrita. El ciclo evolutivo es directo. Sus huevos son muy resistentes a desecación, calor y otras condiciones, bueno, apremiantes. Además de que pueden sobrevivir muchos años. Sus huevos son excretados mediante las heces. Y aquí pasan a volverse infecciosos y muy resistentes. Y más o menos aquí es donde empieza el ciclo, pues ocurre la ingesta. Después de la ingesta, la larva 3 viaja a la mucosa digestiva y a través de la circulación venosa llega al hígado. Una vez en el hígado, causa lesiones de manchas blancas y posteriormente llega a los pulmones transformándose en larva 4 justo cuando llega al alvéolo pulmonar. Pasa por los bronquios, la tráquea y llega a alojarse en la faringe. Al llegar al intestino delgado pasa a su forma de larva 5, que es donde, bueno, se repite el ciclo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, así bien explícito, ¿no? Ahí vieron el ciclo evolutivo del Ascaris lumbricoides y del Zoom. Muy bien, sí, muy explicativo. Bueno, esto está siendo grabado, ¿no? Igualmente a sus demás compañeros, a pesar de que no les, o sea, de los otros subgrupos me refiero, pueden bajarse esta misma información para tenerla dentro de su carpeta de la materia, ¿no? Por si acaso necesite en una lección o un examen hacer preguntas al respecto, ¿no? Recuerden que ahorita estamos viendo de todos los grupos para que tengamos información en conjunto, ¿no? Entonces, muy bien, gracias por la presentación. ¿Sí se ve la imagen, disculpe? Sí, Ok. En un segundo ya se conecta la persona que lo va a explicar. bien. No, estoy aquí. Buenos días. Buen día. Ok, buen día. A nosotros nos tocó el tema de Toxocarasis leonina, en este caso en perros y gatos. La Toxocarasis leonina es el minto nemátodo gastrointestinal parásito, específico de perros, gatos y otros carnívoros, que son como el zorro, lobo, coyotes, etc., que son los hospedadores definitivos. Se da en todo el mundo, pero es menos frecuente en Toxocara canis o en Toxocara cati. Otros nemátodos ascáridos parásitos de perros y gatos. También se da su localización en el órgano predilecto de Toxocarasis leonina, es en el intestino delgado. Su forma típica es de un gusano redondo y puede alcanzar de 6 a 15 centímetros de longitud y 0,3 centímetros de espesor. Es de un color blanquecino a cremoso rosáceo. Los adultos disponen de unas típicas aletas cervicales. Los huevos son esféricos u ovales. Miden 80 micras de diámetro y la membrana es gruesa y lisa. Las infecciones con la Toxocarasis leonina son de ordinario notablemente más benignas de la Toxocara. En este caso, la Toxocara canis y la Toxocara cati. En caso de infecciones masivas, puede darse apatía, inapetencia, vómitos, pelo desgreñado, erizado, debilidad y pérdida de peso. Los cachorros pueden mostrar el vientre hinchado, el vómito o las heces pueden contener gusanos. En la foto que ustedes pueden ver aquí es el ciclo evolutivo, ¿verdad? Los huevos salen con las heces después de un periodo de incubación exógena. De aquí se desarrolla la segunda larva dentro del huevo. La infestación es por vía oral. La larva eclosiona y migra por la pared intestinal
y su contenido. Realiza sus mudas y llega al estado adulto. El periodo prepatente en gatos es de 74 días, aunque los parásitos adultos pueden encontrarse ya a los 28 días después de la infestación. Cuando los huevos infestan de Toxacaris leonina, son ingeridos por ratones. La segunda larva eclosiona en el intestino, pasa a varios órganos tales como el hígado, pulmón y músculos de la cabeza y cuello, así como tejido retroperitoneal y perirrectal, en donde se capsulan el uterio, El uterio de desarrollo de la tercera larva está determinado por la gestación o depredación por parte de perros y gatos. Cuando esto sucede, la larva se libera en el intestino. Hay migración y desarrollo en la pared intestinal. Luego su madurez en el lumen. Y aquí no hay infestación prenatal por T. leonina. Gracias. Listo, muy bien. Ese ha sido el grupo 2, Toxocara leonina. El grupo de Restrepo. Ya, muy bien. El nombre del parásito, Toxascaris leonina. Solo una pequeña acotación. Acuérdense de que cuando hablamos de endoparásitos, hablamos de que infectan, ¿no? Y cuando hablamos de ectoparásitos, infestan. Entonces no se olvide de esa diferencia, ¿no? Para no mezclar términos, ¿no? Cuando hablamos de parásitos internos, estos infectan, y cuando hablamos de parásitos externos, estos infestan, ¿ya? Bueno, muy bien. ¿Algún otro grupo que esté listo? Bueno, chicos, nos vamos al receso y estamos de vuelta en media hora, ¿o seguimos? Un receso para poder almorzar. Ya, está bien. Entonces nos vemos en media hora. Si de pronto alguno de sus compañeros todavía está terminando su trabajo, pues al regreso podemos ya encontrarnos nuevamente. ¿Sí se ve? Sí, Ah, ok, ya. ahí se me comió una A, acuérdese, Neo Ascaris. Neo Ascaris. Ya, buenas tardes. Somos el grupo 6.
los integrantes, Georgiana. Ya. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Pozo Flores Angie, Suárez Vadillo Kenia, Yumbla García Georgiana, Zamora Vázquez Leslie, Kelal Robalino Tati y Casa Molina William. Ya, vamos a hablar del Neoscorus vitellorum. Ya, le vamos a explicar aquí en el gráfico, se puede apreciar que se puede ver el ciclo exógeno y el endógeno. Ya, un momento. Ya, tras la excreción de huevos en las heces, las larvas se desarrollan en la larva 2 dentro de los huevos en unos 15 días. Estos huevos son los infectivos y contaminan los pastos. Pueden sobrevivir durante meses, pero son sensibles a la luz solar. Las larvas 1 y la larva 2 se alimentan de hongos y bacterias. Esto para después en la larva 3 que trepan las hojas, o sea, los pastos hasta la punta, donde se ocultan en la raíz cuando está el sol. Y sube en las últimas horas de la tarde para ser ingeridas por el hospedador. Tras ser ingeridas por el hospedador final, las larvas eclosionan en el intestino, atraviesan la pared intestinal, emigran a numerosos órganos, hígados, riñones, pulmones, etc. Y finalmente llegan al intestino delgado, donde completan su desarrollo y se reproducen. Estas larvas también pueden infectar los fetos que aún no nacidos a través de la placenta, la transmisión prenatal y a través de la leche. Se consideran como las vías de infección más comunes de los terneros. Ya, de ahí en la larva 3, que es donde ya el animal que sería el pasto, que sería el hospedador de transporte, ya viene el ciclo endógeno, en donde lo va a explicar mi compañera Leslie Zamora. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el ciclo endógeno, o sea, cuando ya es consumida la larva. Como ya se explicó, se desarrolla en animales jóvenes. Es de ciclo directo, donde los hospedadores ingieren los huevos de larva 2. El periodo prepatente es de 20 a 25 días. El huevo se rompe en el rumen, liberando la larva 2. Va al abomazo, mudando a larva 3. Llega al intestino delgado, penetrando a la mucosa, mudando a larva 4 y 5. El órgano predilecto es el intestino delgado, pero las larvas migratorias pueden hallarse en la cavidad intestinal en numerosos órganos, como pueden ser los pulmones, tráquea, esófago, hígado, riñones, etc. Gracias. Bueno, muy bien. Se dan cuenta, pues todos tienen un ciclo evolutivo muy similar, ¿no? Solo verifiquen bien cuál es la fase infectante de cada uno de los parásitos, ¿no? Que les ha tocado, de los cuales le ha tocado hablar. Y pues eso también va a ser importante para recordarlo cuando tengamos una lección o examen. Fases infectantes de cada uno de estos. ¿Hay alguien más? Sí, doctor, el grupo 5. Bien, si desea puede continuar. Ya. En este caso, nosotros les vamos a hablar acerca de Toxocara mixtax. Nosotros somos el grupo 5.
Pasa a la siguiente, por favor. Ya, en este caso, el ciclo evolutivo de la especie de Toxocara cati va a ser similar al del Toxocara canis, con la excepción de que en esta última no va a ocurrir la transferencia placentaria de larvas. Luego de que se produzca la ingesta oral de roedores o huevos que contengan las larvas infecciosas de segunda etapa, es decir, larva 2, estas larvas van a realizar una migración traqueal hasta llegar al hígado y pulmones, donde mudarán a larva 3 en un tiempo de 10 a 15 días. Finalmente, llegarán al intestino delgado y mudarán a larva 4 y al estado adulto aproximadamente luego de 25 a 30 días tras la ingestión. O bien pueden realizar una migración somática y enquistarse en los tejidos y glándulas mamarias. Ya en esta etapa, en donde el parásito ya se encuentra adulto, se va a provocar la infección patente. Los neonatos de los gatos también se podrán infectar, pero tras el pasaje transmamario de larvas contenidas en la leche de la gata madre. Entre los animales que sirven como huéspedes paraténicos existen una gran variedad. Entre ellos se incluyen a las lombrices de tierra, cucarachas, pájaros, ratones y ratas. En estos hospedadores intermediarios hay que recordar que las larvas solo se van a enquistar sin desarrollarse a adultos. La siguiente, por favor. Ya, en esta imagen podemos observar la forma de los huevos, que son ovalados, pero de membrana gruesa. Como les explicaba anteriormente, ¿no? Los neonatos gatitos podrán infectarse tras el pasaje transmamario que contenga la leche de la mamá infectada. Ya, luego de esto se va a volver a repetir el ciclo, ya que los gatos, cuando las larvas ya están adultas, se seguirán eliminando en las heces y se volverá a reiniciar el ciclo de nuevo, ¿no? Y eso sería todo. Muy bien, gracias. Sí, estuvo también muy bien explicado, ¿no? Efectivamente, eso también es algo importante de recordar. Cómo es la vía de contagio, ¿no? En este parásito vimos que no es como en Toxocara canis, que puede en el canis puede haber contagio vía transplacentaria, ¿no? En este no. Si los cachorros se infectan es por vía galactógena o lactogénica, como quieran llamarlo, por medio del calostro, ¿no? Cuando tengamos nuestras prácticas en laboratorio, esto va a ser muy importante que va a depender de ustedes el hecho de que encontremos huevos, ¿no? Esa es la idea de hacer las prácticas, no solo aprender las técnicas de diagnóstico, sino también ver parásitos. Entonces, quienes, por ejemplo, estén al alcance de ganado, cerdos, sobre todo si conocen cerdos de traspatio, estos generalmente tienen muchos parásitos y es mucho más probable encontrar huevos en ellos, ¿no? También, obviamente, si tienen animalitos en casa, pero que obviamente si están en casa se entiende que están bien controlados, ¿no? Entonces ahí no nos va a servir mucho que lleven muestras de sus propios animales, sino de otros, que ustedes sospechen que pueden tener parásitos, ¿no? Ojalá pueda yo también recolectar muestras donde estoy para poder llevarlas, pero eso sí vayan pensando pues de dónde van a obtener muestras, ¿no? Mientras más muestras lleven, mejor y más probabilidades de encontrar parásitos. Ya, Miss, nuestro grupo va a exponer. Bien.
El grupo 7. Buenos días, doctora. Buen día. Sí, sí, veo la pantalla, creo. Bien. Nosotros vamos a hablar sobre el ciclo evolutivo de Parascaris scirrum. En su género encontraremos el Parascaris, en su especie será ya el Parascaris scirrum, y como se menciona, pues el hospedador es el equino. Se va a encontrar localizado en el intestino delgado. En su morfología encontraremos que el macho mide 28 centímetros y la hembra hasta 40 centímetros de longitud. En sus huevos presentará una cáscara gruesa que mide entre 90 y 100 micras. Son esféricos o ovalados. Hablaré un poco sobre los signos clínicos que tiene el equino ante la aparición de este parásito. Se manifiesta a través de tos y aumentos de la temperatura corporal, generando neumonías y secreciones de tipo catarral por las fosas nasales. Tendrá alteraciones en el tracto digestivo, enteritis y abdomen abultado, así como la gastritis. Tendrá una obstrucción intestinal como cólicos fatales, una perforación de la mucosa gástrica y peritonitis fatal. A continuación, mis compañeros hablarán sobre su ciclo evolutivo. Ya, yo voy a hablarles sobre el ciclo biológico. Bueno, los hospedadores de Parascaris scirrum son los equidos, como ya mencionó mi compañera. Son domésticos como el caballo, asno y mulo. Los equidos de vida silvestre y de zoológico, también como cebras, hemión y onagro. Los caballos jóvenes de 3 a 9 meses de edad son los más susceptibles a infectarse de la enfermedad. El ciclo inicia con la oviposición de los huevos por las hembras fértiles en el intestino, eliminándolos al exterior, por lo que la forma de contaminación es directa. Debido a que los huevos del Parascaris scirrum son expulsados mediante las heces, estos huevos se caracterizan por su alta resistencia al medio ambiente, ya que presentan cubiertas protectoras. La larva infectiva o L2 alcanza su potencial estadio infectivo cuando se encuentran a 35 grados aproximadamente a los 9 días, pero en ambientes más templados que puede durar hasta 14 días y estas pueden ser deglutidas por los potros en agua o alimentos contaminados. A continuación mi compañero seguirá. Buenas. Yo le voy a hablar sobre el trayecto de migración. A ver, estas larvas realizan la migración atravesando la mucosa y así eclosionando las larvas, las cuales perforan la pared del intestino delgado, llegando a través de la vena hepática. Después de la vena hepática llega la vena cava caudal del corazón y de ahí pasa a la arteria pulmonar, atravesando los alveolos, bronquiolos y bronquios, hasta llegar a la tráquea, lo que sería considerada como una migración hepatopulmonar traqueal. Ya. Ahora les voy a hablar sobre lo que pasa en ese trayecto. De los 7 a 14 días, cuando se encuentran en pulmones, estas larvas mudan de larva 3 a larva 4, atravesando los alveolos como larva 4. La larva asciende como el moco expectorante del árbol tráqueo-bronquial y por la luz del esófago y del estómago, y son deglutidos hasta llegar al intestino, localizándose preferentemente en duodeno y parte anterior del yeyuno
y puede reproducirse, generando así un nuevo ciclo biológico. Gracias. Muy bien, gracias. Ese fue el grupo 7. Bien. Nuevamente vemos que el ciclo, a pesar de que este parásito es específicamente de equinos, ven que es muy parecido al ciclo de los demás, ¿no? Con ciclo endógeno, ciclo exógeno, la vía hemopulmonar. Por eso principalmente en pero miren también, los equinos con este parásito, mencionó una de sus compañeras que la signología clínica es muy manifiesta, ¿no? Y puede traer consigo consecuencias fatales. Peritonitis, cólicos mortales. Entonces, a este punto podemos pensar que eh, los equinos son uno de los animales más susceptibles eh, por las parasitosis, ¿no? Principalmente por este parásito, Parascaris equorum. Luego, en las siguientes clases, cuando veamos otros nematodos, veremos que hay más parásitos que también afectan a los equinos. Pero bueno, como todas las especies pueden ser muy afectadas, ¿no? Dependiendo también, recuerden, de las condiciones del sistema inmunológico de cada animal, de la carga parasitaria, de si tienen o no combinación de parásitos, porque pueden afectar solamente un tipo de parásitos o más de uno, ¿no? Bueno, muy bien. Si alguien más está listo. Si alguien más está listo, me avisa porque ya nos iríamos despidiendo a la 1 y si terminamos antes, nos despedimos antes. Para que así ya se puedan ir a almorzar. Sí, pues su grupo 3 ya va.
disculpe, ¿se me escucha, Miss? Sí. Bueno, aquí le vamos a hablar de la Toxocara canis. Bueno, la toxocarosis es causada por la larva de esta bacteria, que es la Toxocara canis. Y también, pero menos frecuentemente, por la tica, que es en los gatos, básicamente. La Toxocara canis completa su ciclo biológico en el perro. Los humanos se convierten en hospedadores accidentales de la infección. Después de la ingestión por los perros, los huevos infectantes eclosionan y las larvas penetran la pared del intestino, migran hacia varios tejidos donde se enquistan en el perro mayor de 5 semanas de edad. En perros más jóvenes, las larvas migran hacia los pulmones, el árbol bronquial y el esófago. Los gusanos adultos se desarrollan y ovopositan en el intestino delgado. A continuación, yo, Leona. Bueno, se dice que en perros más viejos los estadios de esquintamiento son reactivados durante la gestación y los cachorros son infectados vía transplacentaria o intramamaria, donde los gusanos adultos se establecen en el intestino delgado, de tal manera que los huevos infectantes son excretados tanto por el cachorro como por la madre. Los humanos son hospedadores accidentalmente que se infectan al ingerir tierra contaminada. Después de la ingestión, los huevos eclosionan y las larvas penetran la pared intestinal, donde son acarreadas por vía circulatoria a una gran variedad de tejidos, como lo pueden ser el hígado, corazón, pulmones, cerebro, músculos, ojos, etc. Las larvas no continúan su desarrollo en esos sitios, ocasionando reacciones locales, que es la base de toxocarosis. Las dos principales manifestaciones clínicas de toxocarosis son la larva de migrans visceral, o LMV, y larva migrans ocular, LV. Gracias. Muy bien. Recuerden que Doctora, disculpe. dígame. Dígame. Hubo un pequeño inconveniente con el audio de mi compañera. No sé si tal vez desea que se le repita lo último. Bueno, sí, se escuchó claramente una sierra ahí, ¿no? Sí, no hay problema. Si puede repetir la última parte como para que sus demás compañeros también estén atentos. Yo traté de pegarme lo más que pude al audio. Listo, dice. Sí, disculpe, en perros más viejos, los se estudios de enquistamiento son reactivados durante la gestación y los cachorros son infectados vía transplacentaria y intramamaria, donde los gusanos adultos se establecen en el intestino delgado, de tal manera que los huevos infectantes son excretados tanto por el cachorro como por la madre. Los humanos son hospedadores accidentales que se infectan al ingerir tierra contaminada después de la ingestión. Los huevos eclosionan y las larvas penetran la pared intestinal, donde son acarreadas por vías circulatorias a una gran variedad de tejidos, como el hígado, corazón, pulmones, cerebros, músculos y ojos. Las larvas no continúan su desarrollo de esos sitios, ocasionando reacciones locales, que es la base de la toxocarosis. Las dos principales manifestaciones clínicas de la toxocarosis son larvas migrans visceral y larva migrans ocular. Listo. Muy bien, gracias. Sí, recuerden, ¿no? En el humano deben recordar que la enfermedad es producida por la larva migratoria, ¿no? O larva migrans visceral, como bien dijo su compañero. En el perro es toxocariosis, o también llamada toxocariasis. De las dos formas pueden mencionar el nombre de la enfermedad producida por Toxocara canis, pero en el humano va a ser siempre por la larva migratoria, visceral o larva migrans. ¿Podemos continuar nosotros? Sí, por supuesto. El grupo 3, ¿no? Sí. Ya. Se puede ver.
Sí, venga, pero desde la primera. Ajá, ahí. Ya, nosotros somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre la Ascaridia galli. Como podemos observar aquí, tenemos lo que es la taxonomía y la sistemática, que en sí es de dónde se da el nombre, que es Ascaridia galli, ya que es una especie que pertenece al Psyllium nematodon, clase Cernentea, orden Ascaridida, superfamilia de Heteracoidea y familia Ascarididae y género Ascaridia. Las larvas. Las larvas, ¿cómo se infectan? En las aves. O sea, ¿cómo las aves se infectan de este tipo de larvas? Las aves se infectan cuando ingieren los huevos que contienen larva 2 de parásito. Las lombrices de tierra, en las que se acumulan los huevos de parásito, actúan como los portadores e infectan en las aves, cuando éstas se alimentan de ellas. Pero estas aquí no realizan transformaciones larvarias en su interior. Actúan solamente como hospedadores paraténicos. No obstante, son transcurridas de 48 a 96 horas de la ingesta de huevos por lombrices. Estos dejan de ser viables, con lo cual estas representan un gran riesgo potencial de transmisión de la parasitosis. Los huevos ingeridos por estas aves llegan al duodeno, donde eclosionan dentro de las 24 horas siguientes. Como podemos ver, aquí tenemos lo que son los vermes adultos, el cual les voy a explicar. Los vermes adultos en sí, las hembras miden de 72 a 116 milímetros y los machos de 51 a 76 milímetros. La boca se halla rodeada de 3 labios, uno dorsal de mayor tamaño y 2 subventrales. El esófago no tiene bulto posterior. Los machos presentan en su extremidad caudal 2 alas membranosas sostenidas por 10 paredes de papilas, 3 de ellas precloacales y una venosa precloacal circular, provista de un anillo quitinoso. El ano se localiza a 0,48 a 0,86 milímetros de extremo caudal. Posteriormente a la ventosa preanal se encuentran 2 espículas iguales. Las hembras también tienen el ano localizado a 1,3 y 1,8 milímetros de extremo caudal y la vulva se localiza en la mitad anterior del cuerpo, aproximadamente a 31 y 54 milímetros del extremo posterior. Mi compañero va a hablar en sí de lo que es el ciclo. Yo les he dado como un dato adicional de qué son en sí, cómo están compuestas las larvas. Camila. La Ascaridia galli tiene un ciclo vital directo. Las hembras depositan los huevos que llegan al exterior con las heces. En el medio ambiente, al interior de estos huevos se desarrollan las larvas infectivas en función de la humedad y temperatura ambientales, unos 12 días a 33 grados centígrados. Las lombrices terrestres pueden ingerir huevos o larvas y actuar como vectores mecánicos secundarios al ser ingeridos por las aves. Las aves se infectan al ingerir también alimentos o agua contaminadas con huevos infectivos. Estos huevos permanecen viables en el suelo durante hasta un año. Tras ser ingeridos los huevos, liberan las larvas que mudan en la luz del intestino, donde permanecen durante unos 10 días. Seguidamente penetran en la mucosa del intestino delgado, en la que permanecen unas 2 semanas, donde vuelven a mudar. Seguidamente regresan a la luz intestinal, donde completan el desarrollo adultos maduros, unos 40 a 55 días tras la infección inicial. El periodo de prepatencia es pues de 6 a 8 semanas. Gracias. A continuación, compañeras, continúo.
Bueno, como datos adicionales vamos a hablar sobre los síntomas. Los síntomas que se presentan son anorexia, que es la pérdida de apetito, producto de la pérdida de apetito, la pérdida de peso, la debilidad, la materia fecal es poco consistente, tiene una sed intensa, produce anemia, en este caso el plumaje se vuelve opaco y se eriza, y los parásitos pueden verse en los excrementos y a veces hasta en los vómitos. Los daños que se provocan número uno, las heridas que provocan en las paredes intestinales. Bueno, absorben muchos elementos nutritivos y también se excretan sustancias tóxicas. Como medidas de prevención podemos tomar en cuenta que resulta conveniente realizar medidas de prevención y control para evitar las infecciones masivas, como evitar terrenos húmedos o conservar seca el lugar en donde están, no mezclar animales de diferentes edades y el tratamiento preventivo que se hace en las aves, los pisos de cemento o de alambre. Siguiente. Bien, muchas gracias. Antes de que corte, ¿me puede por favor mostrar nuevamente la imagen del ciclo evolutivo? La anterior. Ajá, es. Ya. Bueno, este es un ciclo simple, ¿no? Directo. Como ven, pues las lombrices aquí son como, bien dijeron, los hospedadores paraténicos, ¿no? En ellas no se va a desarrollar el parásito adulto, pero sirven de transporte, ¿no? Para el hospedador definitivo. Muy bien. Bueno, chicos, creo que ya todos expusieron, ¿no? No se escapa nadie. Deja de compartir nomás. Bueno, siendo así, lo felicito por haber hecho la tarea tal cual. Unos estuvieron mucho más explicativos que otros, pero en todo caso lo que me importaba era que tuvieran claro pues lo referente a los ciclos evolutivos, ¿no? Y como hablamos también tiene que ver con los hospedadores, las fases infectantes. Entonces lo que les queda es revisar esta grabación para que puedan ver la información que subieron sus demás compañeros y lo tengan anotado, ¿no? Les recomiendo que hagan, no como tarea, como una asignación directa, sino para ustedes mismos. Si tienen tiempo el fin de semana, revisen esta conversación y hagan un cuadrito sinóptico especificando. Bueno, todo eso igual ya se lo di en las diapositivas, ahora que recuerdo. Lo que tiene que ver con los hospedadores, morfología, localización, y lo del ciclo evolutivo es que ahora lo hemos visto un poco más en detalle, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, tome nota de lo que de pronto no esté en las diapositivas que les envié, porque como vimos, hablamos sobre los ciclos evolutivos de cada uno de estos, ¿no? Ya más específicamente. Entonces eso pueden añadir, hacer un cuadrito sinóptico sobre los ciclos, según la información que recopilaron, ¿no? Esto nada más como para que lo tengan en cuenta a la hora ya pues de estudiar, ¿no? Me interesa mucho que recuerden eso. Bueno, chicos, entonces